Cuando era pequeño, me quedó grabada una frase de mi profesora de literatura. Ella me dijo: todas las historias de Disney de un tiempo a esta parte son la Cenicienta reformulada. Esto es, entre otras cosas, el viaje del héroe de Campbell para niños. Un comienzo, un desarrollo, el problema, la resolución del conflicto, el desenlace y las distintas variantes que puede ofrecer en la actualidad una historia, ya sea que se centra más en un problema externo o en uno interno, en algo social, en algo psicológico o en ambos. Sucede que de un tiempo a esta parte, el shonen, género más popular del manga y el anime, ha caído en esta desgracia de la reformulación constante. Si a esto le sumamos la censura y la liviandad para tratar temas delicados por hacerlo para un público cada vez más infantil, el resultado puede ser desastroso. Tenemos sobrados casos de historias que se han ido cayendo por su constante reformulación. Todo lo nuevo que ha salido de Dragon Ball, Bleach, Naruto Shippuden y otros satélites que giran en torno a las mismas ideas de historia. No digo que estos animes sean malos antes de que me caiga el hate, sino que se apegan estrictamente a las características que debe tener un anime para triunfar en la industria sin sobresaltos, sin discusiones. Llamémosle animes que le dan total garantía al mercado del entretenimiento y aseguran masividad en todos los rincones del mundo y en todas las franjas de edad, especialmente ahora que tampoco está mal visto que los adultos miremos las comiquitas chinas. Pero ahora te estarás preguntando, ¿qué tiene de especial Jujutsu Kaisen? O quizás, ¿por qué esta introducción tan larga? Hay que reconocer que en cuanto a la construcción del escenario donde se desarrolla la historia y los prototipos de personaje, no hay grandes variantes respecto a otras famosas historias. De hecho, podríamos decir que Jujutsu Kaisen toma elementos de todos los animes antes mencionados y de otros tantos y los mezcla en una especie de batidora creativa para formular su estética y su temática. Los demonios y sus cazadores, muy similar a Bleach, la estructura de los grupos, la academia, los clanes, los hechizos, las pruebas y los desafíos, todo muy similar a Naruto y Hunter x Hunter. Sin embargo, estamos hablando de la estética y de la temática, cuando lo que realmente nos interesa y lo que hace que Jujutsu Kaisen sea un viento fresco y no una reformulación más del montón es la ejecución, la forma en la que su mangaka desarrolla y presenta esos elementos que componen la obra. En primer lugar, hablemos de la identidad de sus personajes. Esto es fundamental en cualquier historia. El crítico literario Harold Bloom habla en sus libros sobre el canon occidental del vuelco positivo que da la ficción cuando los autores, específicamente Shakespeare, abandonan las historias con personajes que son meras representaciones de ideas y se les empieza a otorgar vida real, autonomía, identidad, voz propia más allá de la del autor. Este giro puede verse muy, pero muy bien en Jujutsu Kaisen, pese a ser un shonen. Y esto es así, fundamentalmente, gracias al contraste que se presenta entre las maldiciones, que sí son representaciones o encarnaciones de ideas, respecto a un elenco de personajes muy reducido, que permite justamente por eso ahondar en sus motivaciones y problemas psicológicos. Por ejemplo, a través de flashbacks muy, pero muy cortos, pero sumamente conceptuales y emotivos, que nos pintan con una magistral pincelada la forma de ser del personaje y todo aquello que lo mueve. El tremendo flashback del enorme personajazo Kento Nanami, cuando decide volver a ser hechicero, es una de las mejores pruebas para ilustrar. 大丈夫ですか？疲れが溜まっているように見えますが、最近なんか肩が重いというか。私の仕事はお金持ちの人からお金を預かってその人をよりお金持ちにする。正直私がいなくても誰も困りません。でもなぜかそういう人間のサイクルを外れた私のような仕事の方が金払いが良かったりする。自慢？違います。一歩前へ出てもらえますか？失礼します。生きがいなどというものとは無縁の人間だと思っていた。ええ、明日にでも高専に伺い、何を笑ってるんですか。
Este flashback también podríamos mencionar el de Nobara Kugisaki, quien a diferencia de muchos otros personajes femeninos de la industria, demuestra una motivación que va mucho más allá del llano romance, sino que se enlaza con el sentimiento más humano de querer ser queridos. Lo importante de esto es que los pocos personajes humanos de Jujutsu Kaisen tienen voz propia, son creíbles, diferenciados, no representan solo ideas abstractas o sentimientos, sino personalidades, tienen carácter, alma, y lo mejor de todo es que la autora de la obra no precisa de largos y pesados flashbacks para lograrlo, sino de momentos muy específicos y un buen contraste con las llamadas maldiciones. En segundo lugar, vamos a señalar el aspecto que personalmente más me gusta de este manga: el uso de la violencia como recurso estético, pero sobre todo narrativo. En este aspecto, Jujutsu Kaisen es una bocanada de aire fresco para aquellos que disfrutamos de una historia donde no se censura la violencia explícita, las muertes y las escenas de horror. Pero lo más importante no es nada de esto, sino cómo la violencia es utilizada con un criterio narrativo. Me explico. La violencia y cómo ésta se desarrolla es parte fundamental de la historia que se cuenta. Creo que nos hemos acostumbrado a las historias típicas en donde el uso de la violencia es solo un catalizador, una vía para la resolución o la generación de conflictos planteados. Derrotar al villano mediante una pelea final, mostrar con peleas los niveles de poder, usar una pelea para generar una reacción. La violencia queda así reducida a un mero hecho que luego genera la circunstancia. En Jujutsu Kaisen, como también podía suceder a veces en Hunter x Hunter o siempre en Death Parade, la violencia, incluyendo las peleas, nos siguen contando cosas de la historia. Sirven para desarrollar el trasfondo de un personaje, para darle una lección, para explicarnos el origen de habilidades, para explicarnos incluso el origen de un personaje. Quiero decir con esto que las peleas se integran de forma orgánica en la historia y no son un simple recurso. Básicamente, que están bien pensadas. No son peleas porque sí. Incluso hay escenas de violencia que modifican la historia terriblemente, que cambian al protagonista y lo hacen evolucionar. El ejemplo para mí más claro de esta idea está representado en la pelea del protagonista contra Mahito, cuando este último transforma a Junpei en un... de Junpei asesinó a muchísimas personas, pero esta escena es simplemente terrible. Aún recuerdo la impresión que me dio, la sensación de impotencia ante lo irreversible, de vértigo y espanto, especialmente cuando en el anime nos habían troleado con el opening donde parecía que Junpei se iba a unir a la academia. No solo es un golpe fatal para Yuji, sino también para los espectadores. Por esto es una escena tan bien lograda, estética y narrativamente. Pero además, recordemos el cambio que se da en el protagonista a partir de este momento. El personaje de Junpei fue usado todo el tiempo para provocar una transformación en el personaje. Y no solo la de volverse más fuerte porque sí, sino que hay una maduración, nuevos objetivos, se reafirma el propósito del personaje. Y no se da esto solo mediante palabras, sino mediante una pelea, mediante las expresiones de la pelea, las habilidades y sus consecuencias. Eso, hermano, es la violencia bien utilizada en un shonen. Aunque tal vez esto le quite muchos espectadores. Y ya casi es turno del último punto, pero antes de eso tengo que hacer una maldición llamada spam. Para decirte que si te gusta este y otros videos que subo, por favor le des like a la publicación, comentes, guardes, etcétera, etcétera.
y sobre todo te suscribas y actives la campana si querés. Eso sí que me ayudaría muchísimo a seguir subiendo cosas para calmar al demonio Sukuna que hay adentro mío. Lo siento, continúo. Llegados hasta aquí y por el momento abordaremos un último punto que llamaremos la historia más allá de los buenos contra los malos. Está bien, tal vez no sea la historia más rebuscada ni más sofisticada, no es Monster o 20th Century Boys, no es Full Metal Alchemist ni Oyasumi Pum Pum, pero que exista una historia mínimamente importante, al mismo tiempo que los protagonistas se dan madrazos contra los malos, es algo que se siente bien. No solo porque esa historia de fondo modifica las peleas, sino porque sirve de brújula a la historia, le agrega una capa de complejidad, momentos para la reflexión. Sí, esto va de peleas, ya sé, pero el asunto de la paradoja del humano generando los propios demonios que luego tiene que destruir, la corrupción de los clanes de hechiceros poderosos, el sentimiento de superioridad de aquellos que tienen poderes frente a los que no lo tienen, la soledad y la violencia en la sociedad, todos estos y otros dilemas morales y reflexivos se van tejiendo por detrás, pero es lo que le otorgan sentido a las peleas. Muchos de los shonen de hoy en día anteponen las peleas a la historia. Quiero decir que a raíz del enemigo es que surgen los problemas a resolver. En Jujutsu Kaisen se da la inversión de este elemento y eso mejora muchísimo la calidad de la historia que se cuenta, y también de las peleas, porque los personajes, la academia, los clanes, la sociedad entera en este manga está en crisis. Y es desde allí, desde esos hechos narrativos, que se van desplegando los villanos. Espero que en un futuro no se pierda este trasfondo de la historia y no caigamos en la repetición de sucesivas apariciones de villanos cada vez más poderosos a derrotar. Así, pienso que el dilema que mejor representa esta estructura de narración, que privilegia una historia y un problema narrativo antes que la aparición de una pelea entre buenos y malos, es el de Suguru Geto y su solución final, su intento por destruir a la humanidad, que es aquello que, en definitiva, acabaría de raíz con las maldiciones, pero que también se mezcla con el sentimiento de superioridad casi racial entre aquellos con habilidades y los simples humanos. Un problema que tantas veces se ha encontrado en la historia, con naciones y personas que se han sentido superiores al resto y despliegan matanzas indiscriminadas, como la que también despliega Suguru Geto. Hasta aquí el análisis narrativo del día de hoy. Si querés que siga haciendo videos de otros animes que no sean One Piece, por favor déjalo en comentarios. Dale, no te cuesta nada, ponele voluntad.